A ver, ¿a quién no le ha pasado esto? Llega el final de mes y parece que el dinero ha desaparecido por arte de magia, ¿verdad? Y ojo, muchas veces no es por falta de ingresos, es simplemente por seguir usando métodos que están completamente obsoletos. Pues bien, hoy vamos a destripar el sistema definitivo. Vamos a convertir este análisis en un tutorial puramente técnico, paso a paso, de cómo usar una sencilla plantilla de Google Sheets, un sistema que literalmente solo requiere unas 15 horas al año de mantenimiento para controlar hasta el último céntimo. El menú para hoy es súper claro. Primero, el problema de 2026. Segundo, el paso 1 con nuestra radiografía financiera. Tercero, la regla hackeada. Y para rematar, el paso 3, la automatización. Vamos directos al punto 1. El gran problema de 2026 y por qué eso de simplemente ahorrar se nos queda cortísimo. Fijaos, con la inflación comiéndose nuestro poder adquisitivo alocados, dejar la pasta quieta en el banco es perder dinero todos los días. Pero, y esto es clave, hackear el sistema financiero moderno no significa vivir amargados. En nuestra hoja de cálculo no hay ninguna celda que os prohíba ese cafelito diario por las mañanas, ni de broma. De lo que se trata es de aplicar una estructura inteligente, no de vivir en absoluta privación. Básicamente, tenemos dos opciones. O dejamos el dinero estancado, asumiendo esa pérdida invisible pero constante, o montamos un sistema organizado. Y ojito con esto, porque un Google Sheets bien estructurado ya no es solo por paz mental, es un auténtico chaleco antibalas. Con las nuevas normativas europeas, como el famoso intercambio de datos DAC 8, tener las finanzas milimétricamente estructuradas en tu plantilla es vital para el cumplimiento y la seguridad fiscal. Vamos al lío. Paso 1. La radiografía financiera. Aquí es donde abrimos nuestro Google Sheets. El primer paso técnico al abrir la plantilla es irnos a la pestaña de gastos. Aquí dividimos todo de forma limpia, sin excusas. En la primera columna introducimos los gastos fijos: alquiler, hipoteca, seguros, la suscripción a Netflix. En la segunda columna metemos los variables: restaurantes, ocio, esas compras impulsivas que todos hacemos. Y atención a la fórmula de la hoja. La celda de totales de gastos fijos tiene una regla inquebrantable. Nunca, bajo ningún concepto, debe superar el 50% de los ingresos. Si metéis los datos y esa celda se ilumina en rojo, Houston, tenemos un problema y toca hacer un ajuste profundo. Ahora seguro que pensáis, ¿y por qué usar una hoja de cálculo manual y no una de esas apps tan modernas? Pues porque esas apps automáticas acaban siendo cementerios digitales donde los datos van a morir. Nadie los revisa. La verdadera radiografía necesita fricción. Teclear los números uno a uno en Google Sheets o Excel te obliga a ser consciente. Te obliga a enfrentarte a tus propios números de forma totalmente analítica. Pasamos a la siguiente pestaña. Paso 2. La regla hackeada. Una vez que la hoja de cálculo tiene todos los datos de entrada, el sistema aplica automáticamente la regla dorada, pero adaptada a la economía de 2026. El gráfico circular os va a mostrar esto: la mitad exacta, el 50%, bloqueada para necesidades básicas. Un 30% se asigna a la celda de deseos. Y ojo, el truco aquí no es no gastar, sino ceñirse al presupuesto de esa celda. Y finalmente la columna reina de la plantilla, ese 20% innegociable para ahorro e inversión. Pero cuidado, ese 20% que nos marca la plantilla no puede quedarse muerto de risa en la cuenta del banco. Para ganarle la carrera a la inflación, los fondos de esta columna tienen que salir escopetados hacia activos dinámicos. Hablamos de fondos indexados o cuentas remuneradas de alto interés. Hay que poner ese dinero a currar. Un truco técnico dentro de la plantilla: para los que tengáis un perfil de riesgo más conservador, podéis configurar la pestaña de inversión con un split del 70/30. Es decir, un 70% a renta fija y un 30% a renta variable. Pero regla de oro antes de seguir: huid de las cuentas corrientes con comisiones como de la peste. Si el banco os cobra por simplemente guardar vuestra pasta, todo este sistema matemático se viene abajo. Y llegamos al paso 3. La automatización con inteligencia artificial. Como los humanos somos débiles por naturaleza y la fuerza de voluntad se agota, lo que hacemos es automatizar las órdenes que nos ha dado nuestro Google Sheets. El circuito es este. Número 1, la nómina entra en la cuenta. Número 2, ese mismo día, sin tocar ningún botón, se dispara una transferencia automática por el valor exacto que nos marcó la celda de inversión. Número 3, ese excedente viaja al instante a la cuenta del broker. Todo ocurre en segundo plano, protegiendo el capital antes de que nos dé por gastarlo. Grabémonos esto a fuego. Hoy en día, si a final de mes tienes que pararte a pensar conscientemente en ahorrar, ya has perdido la batalla. Aprovechar las herramientas de los bancos, como la IA para los redondeos automáticos o las transferencias recurrentes, es el escudo definitivo. Nos quitamos de en medio y dejamos que el sistema funcione sin depender de si hoy nos hemos levantado motivados o no. Conclusión: libertad real y control absoluto desde una simple pantalla.
Desde meter el primer dato en la radiografía hasta calcular la automatización, toda esta maquinaria matemática está condensada en la plantilla gratuita de Google Sheets. La tenéis disponible abajo en los comentarios para empezar a teclear hoy mismo. Y preparaos, porque este es solo el calentamiento. En nuestro próximo análisis vamos a ver cómo meter esos números automatizados en fondos indexados para que la verdadera magia del interés compuesto haga todo el trabajo sucio. Para cerrar, os dejo con un pequeño debate para que vayáis pensando cómo configurar vuestra hoja de cálculo. A la hora de planificar este sistema, ¿qué creéis que funciona mejor? ¿Poner una regla inamovible de una cantidad fija mensual en la celda de ahorro o programar una fórmula con un porcentaje elástico que suba y baje según vuestros ingresos? Es una decisión técnica fundamental para dominar este juego. Nos vemos en la próxima.